¿Una persona pierde sus derechos humanos cuando entra a la cárcel? Muchas personas responderían que sí, pero desde el punto de vista constitucional, esta respuesta es completamente diferente. Hoy quiero analizar una de las sentencias más importantes emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, una sentencia que trata sobre los derechos humanos, la sentencia número 3120 JH/26. Este caso nos demuestra que incluso una persona privada de libertad continúa siendo titular de sus derechos fundamentales, excepto aquellos que lógicamente son limitados por la ley o por la misma sentencia. Y además nos deja una reflexión muy importante de que el Estado no solamente tiene la obligación de custodiar a las personas privadas de libertad, sino también de proteger su vida, su integridad física, psicológica y sexual. Contexto del caso. Todo comenzó en octubre del 2019. Débora, una mujer transgénero, fue sometida a prisión preventiva dentro de un proceso penal por tentativa de homicidio. Aunque el juez dispuso que se tomara en consideración su identidad de género para ubicarla dentro del centro penitenciario, terminó siendo recluida en un pabellón para varones. Un mes después ocurrió un hecho que dio origen al proceso constitucional. Débora denunció que tras sufrir una crisis emocional dentro de la cárcel, fue golpeada por los guías penitenciarios y por los policías. Según su relato, además de las agresiones físicas, recibió violencia sexual y recibió insultos dirigidos específicamente a su identidad de género. Posteriormente fue atendida por médicos que constataron las múltiples lesiones que le otorgaron varios días de descanso y de incapacidad médica. ¿Qué hizo la justicia ordinaria al momento que Débora interpuso el habeas corpus correctivo? La sala provincial negó el habeas corpus. Su argumento principal fue que los agentes únicamente habían aplicado el uso progresivo de la fuerza para controlar la alteración del orden dentro del centro penitenciario. En otras palabras, consideraron que no existía elementos suficientes para afirmar que existieron actos de tortura o tratos crueles. Y precisamente aquí comienza el análisis constitucional. Análisis desde el punto de vista de los derechos humanos. A mi criterio, la Corte Constitucional realiza un cambio muy importante desde la manera de entender el habeas corpus. Muchas personas creen que el habeas corpus únicamente sirve para dejar a la persona en libertad. Pero la Constitución ecuatoriana establece algo mucho más importante. El habeas corpus también protege la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Es decir, que aunque una persona permanezca legalmente detenida, el Estado continúa siendo el responsable de garantizar la dignidad en todo momento. Como principal derecho vulnerado tenemos la integridad personal. La Corte hace una precisión muy importante. La integridad no solamente significa no recibir golpes, también comprende la integridad física, psicológica, moral y sexual. Es decir, la protección constitucional es totalmente integral. Por eso, la Corte concluye que el habeas corpus correctivo también sirve para proteger cualquiera de estas dimensiones antes mencionadas. Otro aspecto fundamental fue el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Débora no solo era una persona privada de libertad, también pertenece a un grupo históricamente discriminado a través del tiempo, las personas transgénero. La Corte recuerda que la identidad de género forma una parte de la dignidad humana y que las autoridades tienen la obligación de respetar este punto de vista de las personas en todo momento. Como tercer punto a considerar, tenemos la obligación especial que tiene el Estado frente a las personas privadas de libertad. Cuando una persona ingresa a un centro penitenciario y no puede protegerse por sí misma, su seguridad depende completamente del Estado. Por esta razón, la Corte recuerda que cualquier lesión sufrida dentro de la cárcel genera una responsabilidad mayor para las autoridades encargadas de la custodia de la persona privada de libertad. Uno de los aspectos más importantes visto dentro de esta sentencia es el tema de la carga de la prueba. La Corte señala que una persona privada de libertad tiene enormes dificultades para poder obtener pruebas de los abusos que pueda sufrir. Y todavía si estos abusos vienen por, en este caso, la organización que los custodia o que tiene el deber de cuidarlos. Por ello, cuando el Estado tiene el control absoluto sobre esa persona, la carga de prueba cambia.
o se invierte. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este caso, Débora alega que ha sido víctima de abusos sexuales, abusos físicos y abusos verbales. La única manera de desarticular las afirmaciones que está haciendo Débora serían por medio de pruebas que tenga, en este caso, el SNAI. ¿Cuáles serían las pruebas pertinentes para el tema del abuso sexual? El análisis médico que contradiga esa afirmación. En este caso, cuando Débora presentó el habeas corpus a la unidad provincial, esta fue negada. ¿Cuál fue la motivación de la Corte Provincial? Que simplemente Débora no mostraba las pruebas suficientes para alegar el habeas corpus correctivo. Pero como lo dice la Corte Constitucional, como yo voy a obtener las pruebas, si no puedo obtener las pruebas, principalmente si el abusador es la parte que me custodia. Por eso la carga de la prueba se invierte. Es decir, la persona privada de libertad puede alegar en este caso lo que él considera que ha pasado, y la única forma de desarticularlo lo debe hacer, en este caso la organización, el SNAC, mediante los análisis médicos correspondientes, donde demuestren que no hubo, en este caso, una violencia sexual. Otro punto principal dentro de esta sentencia es el enfoque diferenciado que le da la Corte Constitucional. La Corte utiliza estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer que las personas trans privadas de libertad enfrentan riesgos mucho mayores de violencia física, sexual y de discriminación. Por ello, las autoridades deben analizar cada caso en particular al momento de que una persona trans entra a un centro carcelario y adoptar medidas especiales para proteger su integridad. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan trascendental esta sentencia? Principalmente nos deja claro que dentro de un centro carcelario no es un espacio libre de derechos. Es decir, la persona que únicamente se encuentra restringida de su libertad. Eso no autoriza a que existan torturas, a que exista violencia sexual, humillaciones, tratos crueles y discriminación. El Estado sigue teniendo límites constitucionales e incluso dentro de una cárcel. Principalmente, al llamarse centros de rehabilitación social, lo que hace la persona es privarse de su libertad y pues de alguna u otra manera rehabilitarse, lo que no está sucediendo en la actualidad. Desde mi perspectiva, esta sentencia fortalece el Estado constitucional de derecho previsto en nuestra Constitución ecuatoriana. La Corte no analiza si Débora es culpable o inocente del delito por el cual se le procesa y por el cual se encuentra en prisión de libertad. Este no es el problema jurídico, lo que analiza es algo distinto. Si el Estado respetó sus derechos humanos mientras permanecía bajo su custodia, y la respuesta es clara, no lo hizo. La Corte concluye que existe una vulneración de derechos a la integridad personal y desarrolla diferentes reglas obligatorias para que en situaciones similares no se vuelva a repetir este tipo de hechos. Quisiera concluir el análisis de esta sentencia con una reflexión. Los derechos humanos existen precisamente para proteger a las personas cuando son más vulnerables, y pocas situaciones generan tanta vulnerabilidad como estar privado de la libertad. La Constitución no protege únicamente a quienes tienen la razón, protege la dignidad de todas las personas. Ese es precisamente el mensaje más importante que nos deja esta sentencia. No importa quién sea la persona, no importa el delito que se le impute, nadie puede ser sometido a tortura, violencia sexual, tratos crueles o discriminación por parte del propio Estado. Y eso es, sin duda, una de las mayores enseñanzas que nos deja el análisis de esta sentencia de derecho constitucional. Y recordarles que, aunque esto es TikTok, aquí también se aprende un poco de derecho.